Bien, nuevamente estamos en el programa y le trasladamos la pregunta al doctor Benza Fluker y la repito nuevamente, eh, según los líderes del libre mercado, desde Adam Smith hasta Milton Friedman, dicen en sus libros, uno en el libro Teoría de los Sentimientos Morales y el otro Milton Friedman también lo he leído en sus libros, exactamente no tengo ahorita el nombre, pero ambos coinciden en que para que haya inversión privada necesita que se allane el terreno de los mercados. Esto quiere decir de que se eliminen las fallas de mercado, empezando por los monopolios. Nadie invierte cuando hay monopolios. ¿Qué hay de cierto en eso, mi estimado doctor? ¿Y qué podemos hacer para poder solucionar ese tema y haya más inversiones privadas en el Perú? Mm, bueno, depende, porque la inversión privada al 100% puede hacerle daño al Perú. Yo considero que deben haber empresas mixtas, o sea, 60% privada, 40% estatal, porque el privado lo único que quiere es la ganancia y no le interesa, digamos, mejorar la calidad de vida, o sea, el desarrollo, ¿ya? Porque es, digamos, dinero extranjero que, digamos, está invirtiendo en el Perú y por lo tanto no se interesa por la sociedad peruana tampoco. Le interesa, por ejemplo, llevarse el plomo, llevarse el zinc, llevarse el cobre, pero no le interesa necesariamente, ¿no?, el desarrollo de los peruanos. Entonces, para que le interese un poco más, mejor es que haya una empresa mixta, porque entonces sabe que él no controla totalmente la empresa y no puede hacer lo que le da la gana, porque un 40% es del Estado, es decir, es de todos. ¿Ya? Claro, Bueno, me parece formidable la respuesta. Pero también podemos hacer lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 32.000 cooperativas agroexportadoras que aportan al fisco más de 70.000 millones de dólares. La base de la economía norteamericana es la microempresa. Justamente la microempresa y la pequeña empresa, que es la que sostiene la economía alemana y en Europa, porque como decía Ricardo, en Bélgica también ocurre lo mismo. Por lo tanto, los sindicatos son fuertes. Acá los sindicatos son débiles, porque sabemos de que el 10% de la PEA pues tiene trabajo seguro. El claro, pero resto, y por eso es débil pues, los sindicatos ahora. ¿Qué dice al respecto? ya, pero disculpa, amigo. En primer lugar, el paro no fue en lo que dijo Ricardo, ¿no? En 1970. En segundo lugar, aprovecho la ocasión para decir que yo no me llamo Manuel Enrique, sino Manuel Germán. ¿Ya? Y ahora sí entramos otra vez Ya, a la conversación. En realidad, ¿no? adelante, adelante. Eh, bueno, eh, otra vez el tema del desarrollo. Eh, Nos Claro, interesa desarrollarnos, ¿no es cierto? Mejorar la calidad exacto, de eso es lo que vida. nos interesa a nosotros. Así es. Eso es lo que Y queremos. para eso, ¿no es cierto? Tenemos que, digamos, redistribuir equitativamente la riqueza. No he dicho igualitariamente porque es imposible. El comunismo es imposible, ¿ya? Pero sí he dicho equitativamente, es decir, que no haya una concentración de capital en pocas manos. Y eso es cuando se produce, normalmente lo produce el crecimiento de la economía. Entonces, si estamos de acuerdo en que el desarrollo es lo importante, el Perú es un país subdesarrollado, es decir, no ha logrado desarrollarse. Para desarrollarse, digamos, tiene que tener un presupuesto suficiente, es un factor.
un presupuesto suficiente. Pero, por ejemplo, hace 3 días, el tratado del, perdón, el Tribunal Constitucional ha decidido, ¿no?, que, digamos, ya no se le cobren impuestos a grandes empresas. Y eso significa reducción del presupuesto. Y entonces, con menos presupuesto, menos posibilidad de desarrollo. ¿Ya? Ha tomado una medida contra el desarrollo el Tribunal Constitucional. Y la gente, pues, no se ha dado cuenta, ¿no? Eso, digamos, el Tribunal Constitucional ha actuado contra la patria. Y está claramente para mí, ¿no? Yo no sé por qué eligieron a esos señores del Tribunal Constitucional. ¿Qué intereses están jugando ahí? O yo sé solamente que los miembros del Tribunal Constitucional los elige el Congreso. ¿Y por qué el Congreso los eligió? Porque tuvo mayor votación aquellos que ganaron. Pero la gente conoce a quienes fueron los elegidos, muy pocos. Y ellos pueden hacer lo que les da la gana. Por ejemplo, bueno, dejar que no paguen impuestos las grandes empresas que operan en el Perú. No puede ser. Eso, Claro, digamos, eso es inconstitucional. Eso es inconstitucional. La Constitución obliga a que a las grandes empresas paguen sus impuestos, no que se les exonere. pero mediante ley o mediante una resolución del Tribunal Constitucional suele suceder eso, desgraciadamente. Bueno, Y es porque los eso es lo que pasa peruanos en el Perú. no saben votar. Votan a veces porque hay que votar y porque es obligatorio. Pero hay que mejorar la calidad del voto, porque si no, volvemos a lo mismo. Claro, es que la oferta política también no es la oferta política y el voto va dirigido sí o sí, quieran o no quieran votar por la oferta política que nos dan, ¿no? Por un lado se ha eliminado el voto preferencial. Entonces nosotros no podemos votar por lo mejor que tenemos, sino que por el arrastre los partidos políticos ponen a lo que más le conviene. De acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Sí. Claro. Es más, eh, ¿no? Resulta ser que, por ejemplo, en el Perú hay una valla electoral y la fijan en el 5%. Todos los partidos que obtienen menos del 5%, pues no pueden, digamos, elegir. Y yo me pregunto por qué. Si hay un partido que participa y saca pocos votos, debería sacar pocos representantes. Pero en fin, hay un montón de reglas que podemos conversar, pero eso nos estamos saliendo del tema, me parece. Ahora, Claro, estuve leyendo un informe, un artículo científico que hablaba, ¿no?, de la toma del poder, ¿no?, de los grandes capitalistas en el Perú, ¿no?, sobre todo los mineros y banqueros, ¿no?, la captura del poder, decía, ¿no?, ese artículo científico, ¿no? Por lo tanto, las leyes que se dan a través del Congreso, ¿no?, y otras instituciones como el Tribunal Constitucional, pues ya tienen cierto favoritismo, ¿no? Ya sabemos que todas esas leyes están favoreciendo a los grandes intereses económicos, ¿no? ¿Y qué tenemos sí, que hacer ahí? ¿No le parece que hay ciertos aspectos que tenemos que someterlo a referéndum? Como por ejemplo la entrega de las concesiones, ¿no? Ver hasta qué punto se puede concesionar, 50-50, 80
contra 20 o qué sé yo, ¿no? Pero se tiene que someter a referéndum cuestiones importantísimas, pero no se puede hacer unilateralmente, pues perdonarle 2.000, 3.000 millones de dólares en impuestos y entregar pues así abiertamente una concesión con coima bajo la mesa. O sea, y nadie le pone el cascabel al gato. ¿Qué Es podemos verdad, hacer? ¿Qué podemos claro. hacer ahí? Debe haber, a ver, meritocracia. El que merece gana, pero no es así desgraciadamente, pues. Entonces, efectivamente, como has dicho, ¿no? Aquí el que gana, el que pone más plata bajo la mesa, ¿no? Y no debe ser así. La meritocracia significa que hay un concurso, ¿no es cierto? Igual sucede con la burocracia. No hay concurso si no hay vara, ¿no es cierto? Y cuando hay meritocracia, entran los que ganaron el concurso con un jurado independiente, que significa independiente en este caso, que no pertenece a la misma institución, ¿ya? Y entonces gana el mejor. Pero aquí prima la vara, porque no hay meritocracia. Y lo mismo sucede con los concursos para la inversión. Están amarrados normalmente. Si no, ¿cuál es el caso de Odebrecht? Odebrecht ganaba todas las licitaciones y él es que las tenía amarradas ya, ¿no es cierto? Por eso, no, porque no hay meritocracia tampoco. Entonces hay robo, hay coima y eso significa corrupción. La corrupción se da de mil maneras, pero eso es corrupción. Corromper, corromper a un funcionario para que te otorgue la licitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos por el lado de la educación, creo yo, ¿no? Educar, pero educar ¿para qué? Michael Foucault decía, en el siglo XXI, el ciclo de los mercados, ya no de izquierda ni derecha, comunismo ni capitalismo, el ciclo de los mercados. Las empresas más sofisticadas son las que pueden desarrollar más, pueden sobrevivir. Y las empresas más débiles son las que menos sofisticación tienen. Entonces, Michael Foucault decía, las políticas de los países tienen que estar orientadas a lo que es la economía y la productividad. Y eso lo podemos conseguir con leyes que impulsen la educación en función a lo que es la economía y la productividad para poder desarrollar la microempresa y la pequeña empresa, que es lo que soporta y desarrolla, ¿no?, una economía. Porque acá Sí, vemos justamente estos problemas que se están dando es por la falta de oportunidades. Cuando se desarrolló el cooperativismo en el café, por ejemplo, en el 88, 89, lo que ocurrió fue de que más de 1 millón de personas a través de, y no estoy hablando de comunismo, de socialismo, ¿eh? Porque estos modelos de producción cooperativa funcionan tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, donde nació el cooperativismo. Entonces, ahí se ha, y en Europa. La única forma de poder incluir en los medios de producción a estos agricultores, por ejemplo, que tienen pequeñas parcelas y para que puedan llevar sus productos al extranjero, es justamente a través de la asociatividad, como el mutualismo, la asociación, el cooperativismo. Y esto no es comunismo, esto es un instrumento económico moderno. Esto no es comunismo, esto no es socialismo. ¿Qué le parece a usted, doctor, esta falta de sí, educación en lo que es economía social? aquí hemos tocado dos temas, la educación y el cooperativismo. Sin duda, somos un país con muy bajo nivel de educación. Muchos profesores se contentan simplemente con asistir y dictan la clase para salir del paso. No preparan la clase. También muchos alumnos mal acostumbrados se ponen a mirar su celular, ¿cierto? Ese es un problema. Por otro lado, no tienen ventanas en el colegio y se mueren de calor. Y eso tiene que ver con la pobreza, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿no? Eh,
en el cooperativismo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que los grandes capitales no quieren al cooperativismo. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con la reforma agraria? Se crearon cooperativas, pero los grandes intereses de aquellos expropietarios que habían comprado máquinas enormes para mejorar los cultivos de la tierra, pues había que alquilarles, la cooperativa tenía que pagarles un montón de dinero a esos propietarios para poder utilizar dichas maquinarias. Y nadie los había educado para manejarlas, porque una reforma agraria debe durar por lo menos 20 años. Y no como aquí, que solo duró 5 años y cayó. ¿Y por qué? Porque Morales Bermúdez entró y deshizo todo, ¿ya? Entonces, la verdad es que ya no hubo más capacitación, ni tampoco crédito. Y el crédito es fundamental para el desarrollo de cualquier empresa, sea cooperativa, sea sociedad anónima, etcétera. Y no puede ser que, digamos, Morales Bermúdez hizo mucho daño al Perú, porque inclusive, ¿no? Voy a contar una anécdota, ¿se puede? Adelante, adelante. Ya, estaba yo tan convencido que Morales Bermúdez había hecho daño al Perú, que cuando era general todavía, y estaba en la presidencia, yo pasaba por su casa y le tocaba la puerta. Y una vez salió y le dije, señor, le digo la verdad, su gobierno está haciendo daño al Perú. Y él se molestó y me dijo, nunca más venga acá a tocarme la puerta, usted que es un atrevido, que se ha creído, ¿no? Así que, bueno, yo le tocaba la puerta una vez al mes, ahí en San Isidro, en la calle Marconi. Y entonces salió siempre su empleado muy bien vestido de blanco, ¿no? A decirme, usted está torturando a mi general. Yo no lo torturo, lo único que quiero decirle es que está haciendo mal al Perú. Bueno, se molestó tanto que seguramente fue una de las razones por las cuales deportó a mi papá y a mi mamá. A los dos los deportó a México. Y mi papá era capitán de navío de la Armada Peruana, marino en retiro, ¿ya? Y mi mamá, una gran intelectual, María Luisa Fluker, ¿no? Que, digamos, también estaba, por supuesto, en desacuerdo con Morales Bermúdez. Y ellos pagaron el pato en vez que yo lo pague. Yo hubiera preferido que me deporten a mí y no a mis padres, ¿no? Pero, en fin, eso era la anécdota que quería contar. La verdad es que el señor Morales Bermúdez se amarró con los grandes capitales y no les convenía el desarrollo cooperativo. Por eso les quitó el crédito y la educación, ¿ya? Y el campesino tiene que aprender a diversificar los cultivos y a no depender solo, por ejemplo, de la caña de azúcar, sino a tener 25 tipos de cultivos. Y cuando uno sube de precio, el otro baja y se compensa. Pero eso hay que enseñar. Y eso cortó Morales Bermúdez y dejó a la deriva las cooperativas que 2 o 3 años después fueron muriendo, ¿ya? Eso sucedió con la famosa reforma agraria. Morales Bermúdez la mató. Sí fue. Pero ¿qué le impulsó a liderar la movilización del 78, ¿no? Según lo que me cuenta Ricardo, ¿no? Y estaba haciendo mención. 77, 77, 77, ¿no? 19 de julio de 1977. Había mucho 77, ¿no? descontento con los paquetazos que había adoptado Morales Bermúdez. Me acuerdo que con un ministro de Economía, que no se llamaba antes de Economía, sino Hacienda, el ministro Piazza, ¿no? Y resulta que era medio pariente mío, inclusive, pero no importa. Lo importante es que salimos a pintar en el Zanjón, ¿no? Por eso lo han puesto
pepelma para que la gente no pinte ahí, porque era la gran pizarra, ¿no? Y ahí pusimos Piazza, Piazza Ladrón, Piazza Vendepatria. Y entonces, en 2 o 3 días cayó Piazza. Y pusieron a otro que pensaba como Piazza, pero ya no era Piazza, ¿no? Bueno, Morales Bermúdez tenía buenas razones para no quererme nada. Por eso cuando salí diputado, en el año 85, su hijo, Remigio, también salió diputado, pero en el caso de Remigio era por el APRA. Y entonces yo le dije, dile a tu papá que nunca le voy a perdonar el daño que le ha hecho al Perú y que por eso lo visito, pero ahora que soy diputado no lo voy a visitar. Cuando termine, lo volveré a visitar, porque resulta que ahora no quiero abusar de mi cargo. Y efectivamente, comencé a visitarlo hasta que un buen día, perdonen que cuente otra anécdota, pues resulta que se murió mi tío Guido Benza, que era coronel del ejército y compañero de promoción de Morales Bermúdez. Así que en el velatorio militar, que queda cerca al hospital militar, en la parte de atrás, ¿cierto? Pues yo fui, por supuesto, porque quería mucho a mi tío Guido. Y estaba ahí Morales Bermúdez. Y estaban también mis padres, que ya habían regresado del exilio. Entonces dije, esta es mi oportunidad. Me acerqué a Morales Bermúdez y le dije, acérquese por favor si usted es un caballero y pídale perdón a mi papá y a mi mamá por haberlos deportado, porque ellos no cometieron nunca un delito. Simplemente los deportó porque usted no los quería. Se acabó. Entonces, él no se portó como un caballero. ¿Qué hizo? Se corrió, salió corriendo del velatorio. Y mis primos me dijeron, ¿cómo es posible que te hayas atrevido a hablarle al general? Pero ¿por qué no? Si es un ciudadano como yo, ya pasó a retiro. ¿No es cierto? Bueno, Ya no contada era, esta anécdota, ya no era presidente. ya no era. Claro. Sí, sí. Él destruyó el cooperativismo agrario. Sí. Y también el cooperativismo de ahorro, porque comenzó a hacer competencia para los bancos. ¿Ya? Claro, claro. Eso es imperdonable. La cooperativa de ahorro y crédito Santeliza era enorme. Yo pertenecía a esa cooperativa y Morales Bermúdez la hizo quebrar para favorecer a los bancos. ¿Ya? Pero considero de que el cooperativismo más ayuda a los agricultores. Ahora, si los agricultores están concatenados con las cooperativas de ahorro y crédito, creo que podría ser mejor el manejo Por del supuesto, capital de producción, ¿no? Pero por eso supuesto. en los países hermanos, por decir, donde ya tienen ya la segunda reforma agraria, tercera, cuarta reforma agraria, que han pasado por estas reformas, trabajan justamente los créditos de las cooperativas de ahorro y crédito con las cooperativas agroexportadoras y les permite poder tener capital de trabajo. Pero eso es política de Estado, a través de la creación del Departamento de Economía Social como política de Estado. Pero Existe hoy en todos los países, menos en el Perú. es que lo que pasa es que la Constitución, artículo 58, lo voy a leer, ¿eh? Comienza diciendo así: la iniciativa privada es libre. Punto. Punto. ¿Yo qué cosa diría? O cualquier buen peruano debería reclamar lo mismo. La iniciativa privada es libre conforme al bienestar general, poniéndose esa condición. Porque cuando es libre, absolutamente libre, eso es neoliberalismo, pues. Claro. El capital no puede ser absolutamente libre, porque más importante que el capital está el ser humano. ¿Ya? Así es. Pero dice más abajo, se mueve
en el contexto de la economía social de mercado. Y la economía social Ya de hemos mercado no busca el que tiene más enriquezca más, sino que busca el desarrollo de la persona humana no desarrolla y el bien de la común. ganancia. Perdón, ¿por Bueno, qué se creó el neoliberalismo como ideología? Para aumentar la tasa de ganancia de capital. Para eso se exacto, creó. No para ex, mejorar la exacto, calidad de pero vida de la persona, no. claro, pero la economía social de mercado, si usted lee los principios, se orientan justamente al desarrollo de la persona humana y el bien común, ¿no? Para eso aplica los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? El principio de subsidiariedad. Y el principio de subsidiariedad le da el rol tanto a la empresa privada, a la empresa social, al Estado y a la persona humana. ¿Cuál es su rol ético y moral? Justamente, el fin es el bien común, pero A ver, no se está cumpliendo. Y a ver, uno de los artículos, creo que es el artículo cuarto del Pacto de Lisboa, dice bien claro, ¿no? Los países tienen que respetar el principio de subsidiariedad y ahí desarrolla bastante ampliamente, ¿no? Y en el artículo tercero, si no me equivoco, de lo que es la Comunidad Europea, los estatutos de la Comunidad Europea dice bien claro, los países tienen que aspirar a llegar a la economía social de mercado, ¿no? Al desarrollo de la persona humana, y el principio de solidaridad les da los límites éticos y morales a la empresa social, a la empresa privada, al Estado y a la persona humana, ¿no? Donde le dice bien claro a la empresa privada, tú no puedes hacer lo que la empresa social puede hacer, no te puedes meter a hacer lo que la empresa social hace, así dice. es O sea, verdad, ¿eso qué es quiere verdad. decir? De que se tienen que eliminar los monopsonios acá en el Perú, que son escandalosos. El dominio de mercado Bueno, por parte de sí. los monopsonios son escandalosos. Cómo dominan el mercado de los agricultores. Bueno, eso tiene que ver con el artículo 61 de la Constitución. Claro, Y voy a leerlo y voy a decir cómo debería decir y no como está, desgraciadamente. A ver, artículo 61 dice lo siguiente. A ver, el Estado facilita y vigila la libre competencia. Ojo con la palabra que voy a decir. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. No dice prohíbe, dice combate. Y la palabra combate no sirve para nada. ¿Ya? Si dijera prohíbe, no habrían pues monopolios posibles en el Perú. Pero los que hicieron esta constitución sabían muy bien la diferencia. ¿Mm? Y eso nos toca explicar. claro. ¿Mm? Doctor, ubíquese bien en su cámara, por favor, que Ya, ya, cómo no lo no. estamos viendo. Ahí. Ahora sí, ya lo vemos. Ya. Entonces, por ahí va la cosa, entonces. Entonces, eliminamos todos los monopolios, inclusive los monopolios naturales. Porque si dice eliminamos, no deben Claro, existir, tendríamos que no eliminar los debe monopolios existir, pues, naturales. claro. Por ejemplo, la empresa de la sal. Yo que conozco bien esa zona, tú debes recordar que antes las salinas de Huacho pertenecían al Estado. Pero vino Fujimori y la vendió a una empresa suiza, ¿no? Química del Pacífico, Kimpac, se llama la concesión minera, que dura 30 años o 35, no sé. Lo cierto es que en el artículo 62 de la Constitución no se puede cambiar los contratos. Y ese contrato, ¿no? Donde por la cual Kimpac le paga muy pocos impuestos al Estado, pues sigue ahí y seguirá ahí hasta que prescriba en más o menos en 5 o 4 años más. Ese es el momento en el cual habría que renegociar el contrato. Muchos contratos comienzan a fenecer este año, el próximo y el 25. Yo creo que ahí está en gran medida algunos congresistas tienen interés de quedarse porque quieren renegociar esos contratos que van a fenecer. ¿Mm? Claro, Por eso es muy importante. el quid del asunto Sí, entonces
si lo llevamos a la actualidad, el quid del asunto de estas protestas, entonces podemos deducir que están defendiendo entonces el litio, entre otros minerales. Pero sin duda, Por eso mi se hijo centraliza en Manuel, Puno, claro. mi hijo Manuel ha comenzado su doctorado en Alemania sobre el litio, precisamente, porque el litio es el mineral del futuro. Es decir, porque, digamos, la contaminación es inevitable con el petróleo y derivados, sea gas o lo que sea. Y entonces la única forma de combatir realmente en forma decidida en los autos la contaminación es con los autos eléctricos. Y los autos eléctricos necesitan batería de litio. Es el mineral del futuro. Por eso debería el Estado peruano tener una parte de la propiedad de esa empresa de litio de Puno, pero no, esa empresa pertenece al 100% a capitales canadienses. Y los peruanos no tenemos conciencia de que eso es el mineral del futuro. No puede ser, ¿cierto? Bueno, parece que Bolivia está tomando mejores políticas al respecto, ¿no? Pero esto lo vamos a conversar después de esta pausa que vamos a hacer. Entonces hacemos un corte y luego regresamos. Bueno.